Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La Verdad Nos Hace Libres, desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Y estamos aquí ya prestos a realizar nuestro contacto con nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Carlos Salcedo. Antes, déjenme darles algunas pautas de las personas con quienes estaremos hablando hoy por la noche. Una de ellas es Gina Potes, de Creando Rostros, desde Bogotá, Colombia. Estará dialogando con nosotros. Imelda Marrufo Nava, que es directora de Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, México. Este es el perfil que hemos preparado antes del diálogo. Es conocida como el ángel de las mujeres quemadas. Hace 19 años fue atacada en su cuello y cara con un agente químico y hoy es un ejemplo de tenacidad. El 2012 creó la oficina Reconstruyendo Rostros para apoyar a otras mujeres víctimas de ataque con agente químico. Hoy, 19 años después del ataque que cambió su vida, Gina Potes tiene el semblante de una mujer nueva, o más bien de un ave fénix, como dice ella, porque resucitó de sus propias cenizas. Las fotos que exhibe Gina son el rompecabezas de un delito que, además de deformar el rostro de cientos de chicas y dejarles daños irreversibles en su fisiología, también les ha arrebatado la tranquilidad y les ha generado severos traumas psicológicos. Gina calcula que ha esperado 15 años para que cicatricen sus lesiones, luego de afrontar 26 cirugías y 70 procedimientos quirúrgicos. Gina Potes, de víctima, pasó a ser activista por la defensa de las mujeres colombianas y del mundo entero. Imelda Marrufo Nava, de México. Es directora de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Es una notable y valiente luchadora por los derechos de las mujeres y al mismo tiempo una genial articuladora de redes. Tanto a nivel político como personal, intercede vigorosamente por la proscripción y el procesamiento penal de feminicidios y de la violencia de género. Imelda vive y trabaja en Ciudad Juárez, una ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos, en donde nació. La ciudad atrae a jóvenes mujeres de todas las regiones de México, quienes buscan y encuentran trabajo en la industria maquiladora, las empresas de montaje orientadas a la exportación ubicadas en la frontera norte del país. Ciudad Juárez concentró la atención internacional a partir de los años 90, debido al particular aumento de feminicidios, frecuentemente acompañados de violencia sexual y mutilaciones. Todavía en el 2010, Juárez era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. La impunidad es la regla, no la excepción. A esto es lo que Imelda Marrufo se opone con todas sus fuerzas. En el 2001 fue una de las cofundadoras de la Red Mesa de Mujeres, en la que convergieron diferentes organizaciones de mujeres. Desde que estudiaba leyes, Imelda Marrufo comenzó a documentar feminicidios junto con un grupo de mujeres de Ciudad Juárez, otorgándoles nombres, rostros e historias a las asesinadas. En su cargo como directora de Mesa de Mujeres hace trabajos de cabildeo, campañas y relaciones públicas, acompaña a los tribunales a las defensoras de derechos humanos que han sufrido violencia y apoya a los parientes de mujeres asesinadas durante el proceso penal y para que se haga justicia. Ella ha contribuido en gran medida a que la situación en Juárez y el trabajo de mesas de mujeres sean conocidos en todo México y el mundo. Uno de los temas importantes que hemos escogido para tratar el día de hoy está relacionado a la violencia contra la mujer. El rostro más oscuro de la violencia, la fibra débil de Latinoamérica, temas importantes que estaremos abordando con dos invitadas muy especiales, Gina Potes desde Bogotá, Colombia, y estamos también con Imelda Marrufo Nava, directora de la Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, México. Y en nuestro contacto también estamos con nuestro corresponsal desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo. Es un gusto tenerte. Adelante. Gracias, Roberto, y muy buenas noches a la audiencia de La Verdad Nos Hace Libres, nuevamente desde los estudios en Nueva York. Y como es habitual cada semana, ponemos a consideración de nuestra audiencia un tema de interés internacional y regional. El día de hoy abordaremos un asunto que pega a la fibra misma de nuestra sociedad. Claro, no solamente una situación limitada a Latinoamérica, pero esta vez pondremos el enfoque en la realidad regional desde el norte de México hasta el extremo sur de la Patagonia Argentina. La violencia contra las mujeres es una realidad cruel y desgarradora que parece estar en crecimiento y no en retroceso. Esto a pesar de los años y los esfuerzos por combatirla.
Con nosotros, dos expertas y activistas de primer nivel internacional, una de ellas, Imelda Marrufo, abogada, defensora de los derechos humanos de la mujer en Ciudad Juárez, México, y Gina Porte, que está con nosotros desde Bogotá, Colombia. Ella, de condición de víctima de un ataque con agentes químicos, pasó a ser pionera y abanderada en la restauración de mujeres en la misma condición en su país y a través de Latinoamérica. Bienvenidos al programa, Imelda, Gina. Muchísimas gracias. Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien y gracias por dedicarnos este espacio tan importante para contarles un poco qué pasa en el resto del mundo, en Colombia, Bogotá y en México, por supuesto, con toda la problemática que hay con las mujeres. Gracias. Imelda, bienvenida. Y comenzaré con Imelda haciéndole la primera pregunta. Quisiéramos saber cuál es el detonante en su vida que despertó ese ímpetu por la defensa de los derechos humanos de género, como el hallazgo de 8 cuerpos en el llamado Campo Algodonero fue el ejemplo de una red antiviolencia de la mujer en México con un alcance nacional e internacional. Bienvenida, Imelda. Y pues saludar al teleauditorio, decir que pues mi trabajo se remonta hace más de 20 años. Yo participo en la defensa de derechos de las mujeres y en el activismo de Ciudad Juárez desde que estaba en la preparatoria, pero con el paso del tiempo, al enterarme que en esta ciudad, la ciudad donde yo nací y vivo, pues estaban asesinando a mujeres jóvenes, me empecé a sumar a otras voces de mujeres que en esta ciudad empezaban a documentar el feminicidio de Ciudad Juárez. Es así que junto con otras compañeras del movimiento de mujeres de esta ciudad, desde antes del 2000, pues empezamos a levantar la voz y yo participo desde los espacios de las jóvenes y con el paso del tiempo, después del 2000 a la fecha, a partir del hallazgo de mujeres en un sitio conocido como Campo Algodonero, pues empezamos a generar una denuncia mucho mayor y por eso es que logramos articular más voces, por supuesto, con el trabajo y el esfuerzo de mis compañeras de Ciudad Juárez. Lo hicimos enlazando otras voces con mujeres en el país, pero no solo en México, sino también con otras partes del mundo. Y desde ahí formamos redes, y desde ahí surge Red Besa de Mujeres, que es el espacio que actualmente coordino. Gracias, muy amable. Y una pregunta para Gina. Cuéntenos acerca de la caminata y el proceso personal que experimentó, desde el trauma de ser víctima agredida con químicos hasta convertirse en una defensora y agente de restauración a víctimas que sufrieron el mismo trauma. Bueno, qué duro ha sido, qué difícil realmente, y más cuando se está tan desprotegido en nuestro país, ¿no? Como mujeres víctimas. Yo fui víctima hace ya 20 años. Soy el primer caso registrado en Colombia, tristemente tengo ese puesto. La tristeza, la depresión, la agonía, la familia, la falta de oportunidad, la discriminación fue lo que reinó por muchos años en mi vida. Puedo decirte que fueron casi 10 años donde no sabía que era la luz del sol por todas las situaciones que esto me generó. Como bien lo dijiste, ya llevo más de 28 cirugías reconstructivas, más de 70 procedimientos que hoy por hoy me han recuperado muchísimo, especialmente el rostro, el cuello y el pecho, que fue lo que más me afectó. En el año 2012, después obviamente de todo este proceso donde no solamente me queman a mí, sino también a mi hijo de 3 años en ese momento y a mi hermana de 12, y todo el conflicto que esto trajo con ello. En el 2012, después de entender de alguna manera que no era un por qué a mí, sino un para qué, decidí emprender esta lucha en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Digo de las mujeres porque aunque también hay hombres agredidos, tenemos que contar que el 87% de las víctimas en nuestro país somos mujeres, y que Colombia tristemente está ocupando uno de los primeros puestos que encabezan pues en el mundo este tipo de violencias. En el 2012 emprendí la Fundación Reconstruyendo Rostros, donde muchas de nosotras empezamos a llegar,
y encontrábamos un común denominador más allá del haber sido agredidas o quemadas con un agente químico, que era la desprotección del Estado, la no justicia, la revictimización, la salud, o sea, nada funcionaba. Ahorita que tengo el placer de conocer a Imenda, de verdad que muchísimas gracias. Es ese tema también de las mujeres de Juárez que me impulsó también cuando lo escuché, te estaba hablando ahorita, lo doloroso, lo triste, y también darme cuenta que esto no solamente pasa en Colombia, que esto es una problemática que pasa en todo el mundo, que nos pasa a las mujeres a raíz del patriarcado. Entonces es muy bueno conocernos y unir fuerzas. Es bueno conocernos y conocer todos estos aspectos tan importantes y lamentables además que han sucedido en tantos lugares. No solo es Colombia, no solo es México, es Bolivia, es Perú y son, bueno, tantas regiones en el mundo donde se sufre la violencia. A Imelda, allá en México, ustedes tenemos entendido que tienen 18 centros de atención a la mujer, trabajando en diferentes puntos, 40 puntos distintos en esa región, una de las regiones además con más violencia en el mundo, como es la ciudad Juárez, es así como lo tenemos registrado por lo menos hasta el momento. ¿Qué representa tener estos 18 centros? ¿Cómo llegan a todas estas personas que son víctimas de algún tipo de violencia? Sí, mire, vale la pena decir que Red Mesa de Mujeres somos un colectivo de organizaciones que trabajamos en Ciudad Juárez. Este colectivo tiene una oficina central y las organizaciones que forman parte del colectivo, que es de Red Mesa de Mujeres, digamos, en su conjunto hacemos un trabajo en varias zonas de la ciudad, con la idea de estar más cerca de las mujeres que están en los lugares más apartados y cubrir un poquito más el trabajo en el tema de atención y en el tema preventivo. Por eso es que decidimos en esta articulación no dejar el trabajo en comunidad, el trabajo en los territorios y pues decir que por eso es que están estos centros, pero estos centros son el apoyo de la Red Mesa de Mujeres y de las organizaciones integrantes, pues para hacer un trabajo de atención más directa, ¿verdad? En estas zonas de mayor vulnerabilidad y sobre todo en las zonas más precarias de Juárez. Y a usted, Gina, allá en Colombia le preguntamos esto, en esta región del mundo, en esta región, los países con las tasas más altas de violencia física contra las mujeres son, lamentablemente, está su país, Colombia, está también Perú, está Bolivia con un 53%, más arriba incluso que Colombia. ¿Qué está faltando, teniendo en cuenta que existen leyes, existen normativas aprobadas en congresos para hacer más rigurosos los castigos o las sanciones? ¿Qué falta? ¿La permisividad está muy, digamos, abierta o es una cuestión de valores, principios que nacen en la familia? Acá en Colombia nosotros estamos ahogados en leyes. Existen leyes para absolutamente todo, pero ¿qué sacamos con una legislación que saca leyes que al final no trascienden más allá del papel en el que quedaron plasmadas? Ya que por más que lo diga la ley, como en el caso de las quemaduras con agentes químicos, donde existen dos leyes de la República, una del 2013 y la otra del 2017, donde en la primera se habla de integralidad en atención a las mujeres en salud, justicia, protección, empleabilidad y todos estos temas, y en la de 2016, que es la 1773, se habla de la tipificación del delito primero y del aumento de penas a los agresores. Y vemos y nos encontramos tristemente que todo este trabajo, toda esta lucha que nosotras emprendemos todos los días, como que se queda en la falta de voluntad política que falta en este país. Encontramos que las mujeres cada vez son más agredidas, son amenazadas nuevamente por sus agresores y que la justicia definitivamente no hace ningún cambio para que esto pues sea de una manera diferente. En cuestión de valores, claro que sí, también tenemos que reconocer que Colombia es un país que
que a veces sentimos que se han perdido tanto los valores del respeto por el otro, del cuerpo de la mujer, del territorio de nosotras, que no debe ser violado, matado ni ultrajado de ninguna manera. A veces como que se olvida ese tema. Y desafortunadamente algo que nos parece muy triste es que nos convertimos en una cifra más, somos una estadística más. Los feminicidios están a la orden del día. Tú prendes un noticiero y todo el tiempo, no hay un día en que no salga una mujer asesinada por su compañero, su expareja, o el padre de sus hijos, o una mujer quemada, o una mujer o una niña violada. Y nos encontramos con que las noticias simple y sencillamente dan la nota y detrás de todo esto es muy triste realmente hablar de este tema. Y por más que llevemos las banderas, a veces también nos agotamos de ver que no pasa nada en este país. Queríamos preguntarle, nuestra inquietud de saber qué hay en el tejido social de Latinoamérica que ha hecho de la violencia contra la mujer un tema tan difícil de erradicar, y si existen grandes similitudes en todos los países de la región. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Imelda? En el ámbito latinoamericano, la situación de violencia contra las mujeres y el feminicidio ha sido ampliamente discutido, y hay varias coincidencias importantes, y que tiene que ver, uno, una situación cultural permanente, persistente, que decía, ya ha abordado Gina. En cuanto a la expropiación del cuerpo de las mujeres, seguimos siendo vistas como objetos, como permanencia y como propiedad de otros. Y en segundo ámbito, podría decirse que hay una situación estructural persistente, y esa situación estructural persistente tiene que ver con la forma en que las instituciones diversas en el ámbito preventivo y de atención y de procuración de justicia siguen estando diseñadas. Y en su diseño actual realmente no plantean una facilidad para que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia y para que se pueda trabajar desde una cultura de la prevención penal. Yo creo que esa es una de las discusiones que tenemos las mujeres en algunos foros latinoamericanos. Yo, por cierto, acabo de estar hace unos meses atrás, a finales del año pasado, en la ciudad de Medellín, justo en Colombia, discutiendo estos contenidos sobre las coincidencias en nuestra región latinoamericana. Y me parece que mientras esos ámbitos sigan estando con esa fuerza, creo que nos costará más años y más décadas poder revertir estas dos situaciones y estos ámbitos de los que yo planteo, que se focalizan en nuestros países, sí, en la región, pero que tienen profundas costos para la vida de las mujeres en las localidades. Ante una experiencia de violencia de género, directa o indirectamente, tratamos de enfrentar, como ustedes lo hacen con sus organizaciones globalmente, desde un punto de vista general, legal, un tratamiento psicológico, etcétera. Pero la pregunta que tengo es, ¿cómo sanamos el alma? ¿Cómo llegamos, digamos, a ser un todo completo? ¿Y cuál es el papel del perdón en la restauración y libertad plena de este ataque que han sufrido? El perdón no entendido como una resignación, como un olvido, pero más bien como una plataforma de restauración y libertad y moviendo hacia el futuro. Adelante, Gina, por favor. Para nosotros definitivamente salir adelante es haber pasado casi que por un túnel oscuro y sucio, lleno de dolor y tragedia. Te digo que es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar. No es que sea difícil para sanar nosotros el alma, porque creo que a través del reconocernos, a través del aceptarnos como con lo que nos pasó y como quedamos de alguna manera en nuestra situación, en nuestro cuerpo, en lo físico, en lo mental y
en lo emocional. Es como logramos, casi que quedamos como un rompecabezas totalmente desarmado y hay que volver a encajar cada pieza, cada emoción, cada sentimiento y todas estas situaciones. Nos hemos sanado a nosotras mismas. Mira que nosotras aquí nuestra más grande terapia primero es hablarnos entre nosotras, es ver e identificarme contigo que te pasó este tipo de situaciones igual que a mí, que aunque no lo merecíamos, hay una situación que siempre he pensado que nosotras hemos hecho, no sé cómo decirlo, hemos sido esa herramienta para salir adelante sin esperar que esto provenga, digamos, del Estado o de la política o de las instituciones, sino más desde nosotras como seres humanos, de cómo con un abrazo, con un llanto, porque eso sí creo que es inevitable, pero también con sonrisas y con esperanzas, y con la fe y con las ganas de salir adelante. Cuando tú hablas del perdón, a mí esa palabra perdón todavía no logro, no sé muy bien cómo encajarla en todo este proceso que conocemos, porque creo que las personas o los victimarios que hacen este tipo de situaciones se tienen que perdonar ellos mismos. A mí me pasó esta situación, veré cómo salgo adelante con ella, no cargo odios, ni broncas, ni ganas de vengarme, o sea, nada de eso ha pasado por mí, pero también he soltado a esa persona, o sea, me hiciste daño, lo siento por ti. A mí ya me pasó y tengo que renacer, así como tú ves el logo que nosotros tenemos, o que es el logo de nuestra fundación, que es una flor de loto que nace del lodo, del fango, y que se pone bellísima. Así nos ha tocado a nosotras. Y lo hacemos junto a nuestras redes de apoyo o junto a nuestras familias, que pues quién más que ellos, quienes terminan siendo igual o más víctimas que nosotros, porque listo, a mí me pasó, yo miro cómo salgo adelante, pero pregúntale a nuestras familias qué ha significado cuando nuestros hijos se quitan la vida, cuando no tenemos oportunidades de darles un plato de comida gracias a las deformidad o a las agresiones que nos deja la violencia, cuando la institución no atiende y no nos da un trabajo, cuando si estamos así de mal no podemos ir a trabajar y menos podemos pagar un estudio. O sea, son tantas las consecuencias que hablar aquí de perdón, yo creo que no, que perdone Dios. Yo estoy en paz conmigo, de hecho lo hemos trabajado, estamos en paz con nosotras mismas y creo que eso ya es, pues, no sé si me entendieron. Yo le hago la misma pregunta a Imelda. ¿Cuál es el rol del perdón en un proceso de restauración? Tú desde la óptica de activista en estos temas de violencia contra las mujeres. Sí. Tradicionalmente el rol del perdón ha sido relacionado con un concepto religioso y se ha aprovechado este concepto para justificar la impunidad. Sin embargo, a nosotras nos gusta hablar de la resiliencia, y la resiliencia tiene que ver con una reconstrucción emocional, reconstrucción no solo física, emocional, social, cultural, comunitaria, familiar. El concepto de resiliencia es el concepto más amplio que el concepto de perdón. Y en ese sentido, el concepto de resiliencia implica el trabajo de los procesos de duelo en una víctima de violencia y en las víctimas, implica el trabajo del acompañamiento psicosocial, es decir, cómo trabajamos con toda la familia, el entorno, las amistades que han vivido ese daño, e incluso el concepto de resiliencia tiene que ver con un tema de reparación, y la reparación del daño que ha vivido la víctima y que ha vivido una comunidad. Incluso este concepto de reparación del daño ha sido materia jurídica, digamos, en las sentencias internacionales que se plantea la reparación del daño. Tiene que ver incluso con un reconocimiento de un Estado, de una institución que le ha fallado a esas víctimas. Una vez que el Estado reconoce que hay una falla y que ha fallado y que pide perdón, es decir, reconoce la falla y pide perdón a las víctimas, ahí empieza la posibilidad
de reparación de esos daños, y ahí empieza la resiliencia, es decir, la reconstrucción de las familias, de las mujeres y de los colectivos de sentirse, digamos, resarcidos. Entonces, por eso planteo que el concepto de resiliencia nos da una forma mucho más amplia de cómo pensarnos desde las víctimas, desde quienes las acompañamos y como sociedad, que emerge a partir de un dolor, a partir de un drama, a partir de una situación sacrificial, y que nos plantea una sociedad con un futuro, con una mirada más esperanzadora para quienes han vivido los procesos y para las ciudades que hemos sufrido daños sociales. Bueno, queremos agradecerles tanto a Imelda Marrufo, que está en Ciudad Juárez, México en este momento. Gracias por acceder a este tiempo de entrevista para conocer así, por lo menos brevemente, pero estos argumentos tan importantes relacionados con la violencia hacia la mujer. Y a Gina Potes, también allá en Bogotá, Colombia. Muchas gracias por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Quisiéramos escuchar sus palabras de despedida, y no será la primera vez que estemos en este diálogo conociendo no solo de lo que ha ocurrido, sino de lo que se está haciendo para restaurar a aquellas personas que han sido víctimas de violencia, y también para erradicar esta violencia, porque estamos con eso. Queremos que se erradique la violencia contra la mujer. Ya lo decía hace momentos atrás Gina, hay una gran cantidad de leyes en el mundo que se han promulgado, aprobado en los congresos, pero están ahí, solo en el papel. ¿Y qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en la vida de cada una de esas personas que son violentadas? Una vez más, muchas gracias. Imelda, sus palabras de despedida, por favor. Sí, creo que una frase que enarbola mucho nuestra lucha social tiene que ver con la verdad, a propósito del nombre también de este programa, la justicia y la reparación. Y esa verdad, esa justicia y esa reparación, por supuesto, también nos harán libres a nosotros. Gracias, Imelda. Imelda ha estado desde Ciudad Juárez, México, con nosotros, y en Bogotá, Colombia, Gina Potes. Muchas gracias, Gina. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, vuelvo y lo digo. Y yo sí siempre he pensado algo, que la violencia no es problema de las víctimas. La violencia es una problemática de todos y todas en este mundo, porque cuando se agrede a una, nos agreden a todas, agreden a nuestras familias. Yo siempre he dicho, mínimo en la casa de cada uno de nosotros, hombres o mujeres, existe una mujer, que es nuestra madre. Entonces, por ella, por nuestras amigas, vecinas, hijas, primas, madres, hermanas, tenemos que abanderar, o sea, empuñar casi que las mismas banderas de violencias para que esto no siga pasando. Y una frase que así como bien dice Imelda, que también creo que cabe en este momento, y es que para que el mal triunfe, lo único que necesita es que las buenas personas no hagamos nada. Y eso es lo que es, el cambio no está allá, el cambio no está en el otro, el cambio está en mí. Muchas gracias por este espacio, esperamos que nos conozcan más adelante en la Fundación Reconstruyendo Rostros. Ojalá podamos pasar nuestras redes y todo este tema. Claro que sí. Juan Carlos, en Nueva York. Gracias por visitarnos desde México hasta Colombia y a través de Latinoamérica. Bueno, estamos aquí en La Verdad Nos Hace Libres, y por eso lo decimos desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Hemos abordado un tema muy delicado. Es verdad, el tiempo es poco, no es suficiente. Vamos a tener otros tiempos para hablar acerca de este asunto que compete a todos los gobiernos en el mundo y a todos prácticamente quienes habitamos en este globo. Es erradicar la violencia de todas las formas. Un abrazo grande para toda nuestra audiencia, que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima.